Muy buenas noches, amados hermanos. En nombre del Señor Jesucristo me permito tener otra meditación con ustedes de la palabra del Señor. Para el efecto, le invito a que abramos nuestras sagradas escrituras en el libro del Génesis, capítulo número 3, versículo 8. El libro del Génesis, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Que el Señor bendiga nuestros corazones con la meditación de su palabra. Leí un cuento no hace mucho que estaba intitulado La esposa sorda. Se trata de un hombre que se acerca con un galeno muy preocupado por su esposa y le pregunta al galeno, bueno, ¿qué tiene su esposa? Y él le dice, es que está medio sorda, no oye bien. Bien, le dice, entonces, antes de traérmela y dar yo mi diagnóstico, va a ser un test. Cuando usted esté cerca de su esposa o con su esposa en su casa, a cierta distancia, háblele. Y cuando se va acercando, y mientras se vaya acercando, se va dando cuenta de a qué distancia es que ella puede escuchar. Y entonces ya fácilmente podría yo dar mi diagnóstico y también ayudar a su esposa. El esposo se va con esto y llega a su casa. Cuando ve la oportunidad de hablarle, estaba como a 15 metros de su esposa y le grita: ¡Hey, María! ¿Qué hay para cenar? Y un silencio total. Se fue acercando más y a 10 metros le vuelve a hablar y le dice: ¡Hey, María! ¿Qué hay para cenar? Y otra vez el silencio, no había respuesta alguna para este preocupado esposo. Se le acerca un poco más, a 5 metros, y le dice: María, ¿qué hay para cenar? Y de la misma forma de las veces anteriores, no había respuesta alguna. El hombre se fue acercando a su esposa y casi cerca de su hombro le dice: Hey, María, ¿qué hay para cenar? Entonces la mujer le responde: pollo, ya te dije 4 veces que vamos a cenar pollo, ¿qué no oyes? Es un poco de humor y no cae bien en estos momentos de tensión el humor, pero esta historia nos refleja una realidad. Muchas veces nosotros culpamos a otros de errores que nosotros tenemos. Y en nuestra relación con Dios sucede lo mismo. Muchas veces nosotros le echamos la culpa a que Dios ya no nos responde, que Dios ya no habla con nosotros, que Dios ya no nos atiende, o dónde estaba Dios cuando sucede todo esto, etcétera. Pero en realidad, cuando nos acercamos a Dios, nos damos cuenta nosotros que Dios siempre ha estado ahí. Cuando nos acercamos a Él y somos sensibles a la voz de Dios, nos damos cuenta que Dios siempre estuvo hablándonos, pero éramos nosotros quienes no queríamos oír, quienes no queríamos obedecer, que en las Sagradas Escrituras es el equivalente. Oír y obedecer son sinónimos en la palabra del Señor. Eso es lo que nos ocurre a nosotros. Y es Dios quien siempre está cerca de nosotros y nos busca aun cuando nosotros nos hemos alejado de Él. Dios siempre ha estado ahí. Es lo que ocurrió con Adán y Eva en este nuestro pasaje. Leemos en la palabra del Señor y el versículo 8 nos denota el propósito del Señor por el cual hizo a su creación y dentro de ellos al ser humano, Adán y Eva.
Leemos, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Si nosotros leemos de una manera sencilla, simple, estos pasajes, todos estos capítulos, nos damos cuenta la complacencia que el Señor tuvo en su creación y en el ser humano. No digamos, alguien ha denominado que el hombre es la corona de la creación de Dios. Cuando el Señor hizo a su creación, vemos nosotros un acto de complacencia del Señor. Dice, he aquí era bueno en gran manera. Dice que era bueno, era bueno. Solamente en una ocasión vemos que el Señor dice, pues no es bueno, no es bueno. Y es cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Solamente en ese momento, pero porque el hombre necesitaba su complemento, que era la mujer. Entonces el Señor encuentra una complacencia en su creación. No cabe duda, el Señor estaba rebosando de gozo cuando miró las maravillas que Él mismo había hecho. Y cuando hace al hombre la corona de su creación, tomando prestadas esas palabras, cuando hace al hombre, el Señor encuentra complacencia. Le decía que si leemos nosotros de una manera sencilla estos pasajes, nos denota que el Señor tenía esas frecuentes visitas con Adán y Eva en el huerto. Leemos que el Señor se paseaba en el huerto al aire del día, no cabe duda, buscando al hombre como siempre lo había hecho, gozar de esa compañía. El propósito por el cual el Señor hizo la creación y dentro de ella el ser humano es para que Él encuentre complacencia en sus criaturas y que sus criaturas encuentren complacencia en Él. El Salmo 104 nos dice que el Señor se goza en sus obras. El apóstol Pablo le escribe a los romanos que es de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El Señor quiere tener complacencia en el ser humano y no ha cambiado de opinión. No ha cambiado de parecer el Señor. A los corintios el Señor les escribe, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vea usted las cosas tan sencillas o las cosas tan comunes, mejor dicho. Comemos y bebemos, bueno, en nuestra alimentación normal, aquí en nuestro contexto latino, guatemalteco, desayunamos, almorzamos y cenamos y algunos refaccionamos. Todo esto tiene que ser para la gloria de Dios, actividades tan comunes. En el contexto de 1 Corintios 11, capítulo 10, perdón, es referente a cuidarse a lo sacrificado a los ídolos. Y aún así el Señor quiere que todo sea para la gloria del Señor, pues nos dice, o hacéis cualquier otra cosa. Todo esto es para la gloria del Señor. Leemos en la palabra del Señor que el Señor se compromete diciendo a aquel que le busca con sinceridad de corazón, yo me alegraré. Dice que el Señor se paseaba en el huerto al aire del día, buscando o llamando al hombre, pues ellos oyeron la voz del Señor. En este versículo 8, después del pecado, después de que ellos desobedecieron de una manera voluntaria, de una manera deliberada, el Señor no lo planificó, el Señor no predestinó a Adán y Eva para que pecaran. Vemos nosotros que el hombre comete un error. Después del pecado, mire, ¿qué otros errores comete Adán y Eva? Dice la palabra del Señor, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El hombre y su mujer, Adán y Eva, se escondieron de la presencia del Señor. Quiero preguntarle esto. Probablemente usted se ha alejado de la presencia del Señor.
Va a seguir cometiendo errores después de ese gran error de desobedecer al Señor en algún acto o algo que dejó de hacer. Va a seguir usted cometiendo ese error y va a esconderse igual que Adán y Eva de la presencia del Señor, como que si se pudiesen esconder de la presencia del Señor. Déjeme decirle, usted que se ha alejado de la presencia del Señor, usted que le ha fallado al Señor y ha fallado aquella promesa que hizo cuando recibió al Señor Jesucristo o cuando fue examinado para bautizarse. A muchos de nosotros nos preguntaron, bueno, ¿cuánto tiempo quieres servir al Señor? Y seamos sinceros, nuestra respuesta fue hasta que el Señor me lleve o hasta que el Señor venga. Y usted ha fallado a esa promesa. ¿Va a seguir usted escondiéndose de la presencia del Señor? ¿Va a seguir usted alejado de la presencia del Señor? Es tiempo de volver, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de volver en amistad con el Señor, es tiempo de la restauración, es tiempo de buscar al Señor. No mira lo que está sucediendo alrededor y la venida del Señor le va a tomar desprevenido. No se preocupa usted por lo que está aconteciendo, los aconteceres a nivel mundial. Déjeme decirle que es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de regresar en amistad con su Señor. Es tiempo de decir allí a la par de los cerdos, allí en ese chiquero, deseando las algarrobas del mundo. Es tiempo que usted diga, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi Padre? Ellos tienen pan y yo aquí estoy hambriento. Me levantaré pues, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero no se quede nada más con ese suspiro diciendo, quiero regresar a la casa de mi padre, sino póngase en pie, tome la decisión y vaya en busca del Padre Celestial. Le aseguro, este Padre está observándole desde la ventana. Está esperando a que usted regrese. Él no le va a afectar en esa libre decisión o voluntad que usted tiene. Pero eso sí, el Señor le va a dejar libre. Pero eso sí, déjeme decirle que en algún momento lo va a traer. Si es hijo, va a ser disciplinado. Queridos amigos, ustedes que no quieren tener nada con el Señor, ustedes que hasta ahorita andan en su complacencia, que también han olvidado el propósito por el cual fueron creados y ser para la gloria de Dios. Ustedes que están deshonrando al Señor y ofendiendo al Señor con su vida licenciosa, vida en el pecado. Déjeme decirle que así el Señor también le traerá a cuenta. La palabra del Señor nos dice que el Señor juzgará las obras de los hombres. Dice la palabra del Señor que los que practican tales cosas, se refiere a todo aquello que deshonra al Señor. La hechicería deshonra al Señor, el homosexualismo deshonra al Señor, el lesbianismo, la fornicación, el adulterio, los robos, todo esto deshonra al Señor. Así es de que todas estas acciones que deshonran al Señor, el Señor las traerá a cuentas. Y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Habiendo entendido esto, dice también el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen quienes las practican. Por el amor de Dios, por el amor a su alma, tenga compasión de usted y venga al Señor, porque verdaderamente la palabra del Señor nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El peor error después del pecado, otro error, craso error, es pretender esconderse en la presencia del Señor. Vaya escondite que encuentra el ser humano. Vaya escondite que encontró Adán y Eva. Vaya escondite que no son más que excusas. Igual con aquello con lo que quisieron ocultar su pecado. Cuando se hicieron un taparrabo, dice el versículo 7, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ellos delantales. Y aquí donde se están escondiendo de la presencia del Señor, detrás de los árboles, detrás de los arbustos, como que si el Señor no supiese dónde se encuentran. El Señor conoce dónde se encuentran.
El Señor sabe que está tomando los senos de una extraña. El Señor sabe que está caminando con alguien, con una mujer que no es su esposa, con un hombre que no es su esposo. El Señor sabe que dónde se encuentra usted. Oh, el Señor conoce su situación. Por el amor de Dios, no busque esconderse más de la presencia del Señor. Salga de su arbusto. Salga de ese lugar donde usted pretende esconderse. Salga de allí y póngase a la disposición del Señor. Dice la palabra del Señor, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Cuando el Señor hace una pregunta, el Señor no la hace porque ignora, porque no sabe algunos datos. Déjeme decirle que cuando nosotros llegamos ante el Señor para confesarle algún pecado, nosotros no llegamos a informarle al Señor. Nosotros llegamos precisamente a eso, a confesar delante del Señor. Él ya lo sabe. Imagínense usted, estamos orando por una hermana, se cayó la hermana fulanita de tal, y empezamos a orar nosotros, y el Señor le sorprende y dice: oh, se cayó la hermana. No lo sabía, si no me cuentan mis hijos, yo ni me entero tan siquiera. No, no es así. El Señor ya lo sabe. He dicho y he repetido en estas meditaciones que todo esto no ha salido del control del Señor, porque el Señor lo conoce absolutamente todo. Dice la palabra del Señor: ¿dónde estás tú? ¿Qué significa entonces si el Señor pregunta no porque duda, sino que el Señor lo pregunta para que reflexionemos nosotros? ¿Qué significa entonces esta pregunta: ¿dónde estás tú? Interpretémoslo en base al contexto. Satanás, unos momentos antes, Satanás le había ofrecido a Adán y a Eva, les había ofrecido: ustedes están en este estado, y si ustedes desobedecen, comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ustedes desobedecen al Señor de una manera deliberada, de una manera voluntaria. Y si ustedes desobedecen al Señor, ustedes respecto a Dios van a estar acá, ustedes van a ser elevados, ustedes van a ser graduados, ustedes van a estar en una mejor condición, en otras palabras. Ustedes serán como Dios. Dicho sea de paso, ¿qué es lo que siempre ha anhelado Satanás? Satanás siempre ha anhelado el lugar de Dios. No solamente estar a la par de Dios, sino estar encima de Dios. En otras palabras, ser el Dios de Dios. Pero como fue desterrado de la presencia del Señor, como fue echado, entonces Satanás viene y empieza a atacar a la corona de la creación de Dios, que es el ser humano, para demostrarle a Dios que nadie está dispuesto a obedecerle. Oh, queridos, Satanás siempre ha anhelado ese lugar, y Satanás viene y, como no lo pudo obtener, se lo ofrece a estos ingenuos, se lo ofrece a Adán y a Eva. Leemos en la palabra del Señor que Eva empezó a ver, versículo 6, y vio la mujer que el árbol, oiga esto, era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y entonces toma la decisión y dice: y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vean los calificativos que Eva, ahí sí que en su concupiscencia, que Eva ya en sus pensamientos atolondrados, ya en sus pensamientos que le estaban conduciendo hacia el pecado, hacia la animosidad, dice que era bueno, que era agradable y que era codiciable. ¿Qué cosa? El ser igual a Dios. ¿Qué cosa era bueno, agradable y codiciable? Desobedecer a Dios. ¿Desde cuándo acá lo que Satanás nos susurra es bueno, es agradable y es codiciable? ¿Desde cuándo acá el pecado es bueno, es agradable y es codiciable?
¿Desde cuándo acá el desobedecer a Dios es bueno, es agradable y es codiciable? ¿Desde cuándo acá eso es bueno? Entonces dice la palabra del Señor que ella comió. Fue convencida desde su conciencia, desde sus sentimientos, desde su voluntad, desde sus pensamientos. Fue convencida y ella decide comer, desobedece al Señor. Y dice la palabra del Señor que el Señor cuando los encuentra les pregunta, ¿dónde estás tú? Satanás estabas acá y Satanás te había ofrecido que ibas a elevarte a la misma posición de Dios. ¿Te encuentras ahí? ¿Te ha mejorado el pecado? ¿La desobediencia a Dios ha hecho que estés mejor, Adán? Eva, ¿cómo estás tú ahora? ¿Cuál es tu condición ahora entonces? Si Adán y Eva iban a ser sinceros en la presencia del Señor, tenían que caer de rodillas y confesar delante del Señor y decirle, Señor, no somos mejores, hemos empeorado, no hemos mejorado, hemos desmejorado. En la Biblia encontramos que los creyentes tienen una necesidad de progresar, pero acá vemos en Adán una necedad, pero de retroceder, de degradarse. El pecado nunca mejora. El pecado siempre degrada a quien se ocupa en ellos y el pecado siempre paga mal juntamente con Satanás, siempre pagan mal aquel que se ocupa en ello. Déjeme decirle que la palabra del Señor cuando dice, ¿dónde estás tú? No está haciendo el Señor la pregunta porque Satanás está jugando al esconderijo con Dios o a las escondidas con Dios. Satanás Adán y Eva se escondían de la presencia del Señor, pero el Señor sabía muy bien su ubicación, pero además de eso, sabía muy bien de su situación espiritual. Es tiempo que reflexione por el amor de Dios. ¿Por qué se ocupa más en el pecado que el pecado lo está desmejorando? El pecado lo está deshonrando. El pecado está haciendo una peor persona, peor ciudadano, peor esposo. Lo está haciendo desmejorar en absolutamente todo. La santidad provee una gracia, pero el pecado siempre trae desgracia. Por el amor de Dios, reflexiona entonces en eso. Y Satanás quería eso en Adán y Eva, desmejorarlos. Adán en realidad tenía que reconocer, estoy muerto. No me parezco en nada a ti. Estoy diametralmente más opuesto a ti. Y Adán y Eva tenían que reconocer eso. Queridos, el pecado siempre lo va a desmejorar. Por el amor de Dios, venga Cristo ya. Apresúrese, venga el Señor ya. Dice la palabra del Señor, el Señor buscando al hombre. En el Antiguo Testamento vemos nosotros, y por lógica, nosotros nos damos cuenta que el ofensor es quien debe de buscar al ofendido, por lógica. Pero en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento específicamente, nos damos cuenta que es el ofendido quien busca al ofensor. Aquí en Génesis capítulo 3, el Señor está buscando al hombre. Le había deshonrado. ¿Qué es lo que merecía Adán y Eva? Bueno, justiprecie usted lo que merecía Adán y Eva en base a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que merece alguien que violenta una ley terrenal si gusta? No es cierto que normalmente lo que se pide es que le caiga todo el peso de la ley. Sin embargo, el Señor todavía busca al hombre. ¿Dónde estás tú para que Adán reflexione, para que Adán piense en dónde se encontraba en ese momento? Y en el Nuevo Testamento, el Señor dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Leemos en la palabra del Señor que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Venga Cristo, usted que no ha recibido al Señor Jesucristo, venga Cristo, venga ahora, Él está esperando con los brazos abiertos. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Usted que se ha alejado del Señor, el Señor le sigue diciendo eso. Venid a mí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él cenará conmigo. Esto nos habla de una completa comunión con el Señor. Y el Señor toca en la llaga. Le dice, y Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El pecado, le decía, solamente trae desgracias. En primer lugar, pecaron, se escondieron en la presencia del Señor. Tuve miedo porque estaba desnudo, estaba desprovisto de toda justicia. Eso de una manera personal. Más adelante, ellos murieron espiritualmente. Más adelante, en el capítulo número 5, podríamos denominar ese capítulo el cementerio de la Biblia, porque todos los que se mencionan ahí dice que murieron. Solamente 2 personas no se menciona que murieron allí. Por ejemplo, Enoc dice que fue traspuesto sin ver muerte. El otro que no se menciona que murió fue Noé, pero en el capítulo 9, Noé muere. O sea que la muerte pasó también a todos los hombres. La muerte se entiende como la separación de Dios, pero también les alcanza la muerte física. Es por eso que tememos a este virus, para que no nos alcance esa maldición que inició allá, la muerte física. Pero lo peor no es que muera del coronavirus, no es que muera de los otros virus y las otras pestes peores que van a venir. Lo peor es que usted muera sin Cristo. Lo peor es que usted muera en desobediencia. Eso sería lo peor. Y entonces vino la muerte. Hay otras consecuencias, y son sus consecuencias familiares, porque empezó a haber problemas entre la familia. En algún momento denominaría esto violencia intrafamiliar, violencia entre hermanos, violencia de los padres hacia los hijos o de los hijos hacia los padres. Eso es muy común el día de hoy. Luego, más adelante, capítulo 4, encontramos nosotros a un hombre que tiene 2 mujeres, bigamia, poligamia, adulterio, fornicación. Luego más adelante vemos la música sensual con Jubalcaín. Luego vemos nosotros la idolatría con los artífices, y así sucesivamente se empezó a propagar más y más y más la anomía. El pecado solamente trae desgracias. Tuve miedo y entonces me escondí porque yo estaba desnudo. Y entonces el Señor le dice, y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Aquí el Señor estaba hablando de un árbol de la maldición. Pero más adelante vemos que fue levantado un árbol también, y de ese árbol fue tomado un madero. En ese madero yació el Señor Jesucristo, quien se hizo maldición por nosotros. La cruz del Calvario nos sigue recordando una maldición, pero no porque el Señor hubiese sido maldito por sí mismo, sino porque Él estaba cargando la maldición de todos los malditos. Oh, queridos, ahí en la cruenta cruz del Calvario murió nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, para redimirnos a todos nosotros. Confíe en Él, espere en Él, búsquele a Él. Es tiempo de volverse al Señor. Si usted quiere recibir al Señor Jesucristo, hágalo por el amor a Dios, por amor a su alma. Hágalo ahí donde se encuentra. Con una oración sencilla puede decirle: Señor, te recibo hoy como el único y suficiente Salvador de mi alma. Y si usted se ha alejado del Señor, también hágalo allí donde se encuentre, con una oración al Señor, implorándole que le perdone de sus pecados también y de esa desobediencia que ha cometido. Y apártese, porque la palabra del Señor dice: vete y no peques más. Apártese por el amor de Dios y busque que se restaure usted mediante Cristo Jesús, porque para eso vino el Señor, para restaurar ese propósito, ser para alabanza de la gloria de su gracia, dice a los Efesios, ser para su gloria.
Entonces, que sea restaurado y viva de ahora en adelante para la gloria del Señor. Si así lo hace, va a ser bienaventurado. Y por el amor de Dios, platíquenos. Nos lo cuenta. Nos gustaría saber acerca de usted y orar aún más por usted. Que el Señor nos siga bendiciendo por medio de su santa y bendita palabra. Amén.